Hola, vamos a hablar ahora de otitis media aguda. La otitis media aguda estadísticamente es una patología muy importante, sobre todo en niños. No hay niño que no haya tenido una otitis media aguda en algún momento de su vida. Y resulta significativamente importante, sobre todo en niños, por el gran impacto económico que genera esta patología. La otitis media aguda, pues, es la infección más común en los niños por la cual tiene que prescribirse antibióticos en los Estados Unidos. Los gastos promedio fluctúan los $350 por niño. Esto es alrededor de 2.8 billones de dólares al año. En el año 2000 hubieron un aproximado de 16 millones de consultas en Estados Unidos por otitis media aguda. Ahora bien, se dice que hay 802 prescripciones de antibióticos por cada 1000 visitas en caso de otitis media aguda. Hay una, de repente, exageración, ya veremos luego cómo hacer con el tratamiento con antibióticos en otitis medias. Hay más de 13 millones de prescripciones de antibióticos, según estos datos que se encuentran en esta encuesta de atención médica. Es la enfermedad más frecuente que lleva o genera consulta pediátrica, y el 80% de niños en algún momento en sus primeros 3 años de vida han tenido algún episodio de otitis media aguda. Entonces, esto nos hace ver que existe una condición en los niños anatómica, una condición funcional que los lleva a tener estas otitis medias. Ahora, genera un gran gasto social, no solamente gasto económico, sino ausentismo del colegio en los niños, en las personas adultas, ausentismo al trabajo. Y es por eso que es importante hacer un diagnóstico correcto, identificar los factores que podrían estar llevando a la persistencia de estos cuadros de otitis media. Ahora, se estima que la otitis media aguda ocurre por lo menos 0.6% hasta el primer año de vida, y este porcentaje va aumentando en los prematuros. Mientras más prematuros, mayor porcentaje de otitis media aguda. Y la incidencia varía de 9 a 34% desde el nacimiento hasta los 3 meses de vida. Y al llegar los 7 años de edad, la mayor parte de los niños ha experimentado algún episodio de otitis media aguda, y una tercera parte de ellos ha tenido alguna recurrencia. Y conforme pasan los años, en los niños mayores de 7 u 8 años, la frecuencia de otitis media aguda va a disminuir. ¿Por qué? Porque madura anatómica y funcionalmente una estructura que se conoce con un nombre de trompa de Eustaquio, que es la que comunica la rinofaringe con el oído medio. He mencionado la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es una estructura muy importante en el funcionamiento del oído medio. Esta trompa es una comunicación que va desde la rinofaringe hacia la caja timpánica. Esto en los niños y esto en los adultos. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, la trompa en los niños es más horizontal, en los adultos es más vertical. La trompa en los niños es más corta, la trompa en los adultos es un poquito más alargada, más ancha en los niños. Entonces, ¿qué importancia tiene esta situación anatómica? Que cualquier proceso infeccioso, viral, bacteriano, en la nariz, senos paranasales, adenoides, rinofaringe, va a hacer que los gérmenes asciendan con mucha facilidad desde la rinofaringe hacia el oído medio. Lo cual es más raro en los adultos. En los adultos también pueden haber otitis medias agudas,
pero el porcentaje de presentación es mucho menor. En los niños sí es bastante frecuente esta otitis, sobre todo cuando son muy pequeñitos por esta condición. Pero conforme van creciendo, no solamente mejora anatómicamente, sino funcionalmente. Entonces, el funcionamiento de la trompa mejora y los episodios de otitis media aguda, otitis media serosa, van haciéndose cada vez más raros. Y la trompa de Eustaquio tiene un papel importante. ¿Por qué? A ver, la trompa de Eustaquio es un conducto que es virtual, está siempre cerrado. Tiene dos paredes, una pared ósea y una pared blanda, músculo, de tejido muscular. Y en algunas circunstancias, en algunos momentos, esta trompa se abre y luego se cierra. ¿Para qué se abre y cierra la trompa? Para que el aire que se encuentra en la rinofaringe, que es más o menos la misma presión de aire que se encuentra en el medio ambiente, entre hacia el oído medio con la finalidad de mantener equilibrada la presión de aire entre caja timpánica y el mundo exterior. Cuando la presión de aire en el oído medio no es la adecuada, entonces la persona que lo sufre va a sentir la sensación de oído tapado, incluso en algunos momentos puede llevar hasta dolor. Por eso es que los niños que viajan en avión, frecuentemente en los despegues y en los aterrizajes es que lloran. ¿Lloran por qué? Porque la trompa no alcanza a equilibrar bien la presión de aire en el oído medio y eso les genera dolor. Hay adultos que sufren de problemas nasales, por ejemplo, rinitis alérgica, como ya hemos mencionado, generan dificultad para que la trompa se abra y cierre adecuadamente, genera disfunción de la trompa y esta disfunción de trompa va a ocasionar alteración en la presión de aire en el oído medio que finalmente lleva en cascada una serie de patologías de caja timpánica, pudiendo finalizar en una otitis media crónica si es que el defecto tubario es bastante importante. Ahora, es importante tener en cuenta que el músculo que abre y cierra la trompa se entrecruza en la línea media con el músculo del lado opuesto y se entrecruzan en la línea media a nivel del paladar blando. Entonces ese es el punto de apoyo. Se contrae y se abren las trompas. Por eso es que los niños o las personas que tienen paladar hendido, paladar fisurado, donde esta unión de estos rafes musculares no se produce, padecen de disfunción tubaria. Y al padecer de disfunción tubaria porque el músculo no funciona adecuadamente, entonces lleva finalmente a afección de oído medio. Ahora, ¿qué factores llevan a la presencia de otitis media o disfunción tubaria? Inicialmente otitis media serosa, después cuadros de otitis media aguda y a la larga llevar a una otitis media crónica. Hay varios de ellos. En niños, la guardería. Los niños que van a edades muy tempranas, en guarderías donde hay muchos niños que se encuentran apretados, hacinados, entonces, por el hecho de estar en contacto muy cercano, comparten muy frecuentemente los gérmenes, los virus, las bacterias, y eso hace que tengan a repetición cuadros de otitis medias agudas. Condiciones genéticas también llevan a esto. La lactancia es un factor importante protector. La lactancia, mientras más tiempo lactancia hayan tenido los niños, la prevalencia de otitis media serosa y otitis media aguda es menor, tiene una correlación negativa. A mayor lactancia, menor otitis media aguda. Tabaquismo, el tabaquismo de los padres que fuman en la casa. El fumar en la casa hace que los niños se vuelvan fumadores pasivos y ese humo altera el funcionamiento mucociliar
en la trompa, en la rinofaringe, de tal forma que uno de los mecanismos más importantes de defensa se pierde porque se afectan los cilios de estas células y no se puede limpiar adecuadamente trompa y oído medio. Y las inflamaciones de las vías respiratorias altas, esto es tener frecuentemente inflamación, infección en la nasofaringe, como por ejemplo el tener hipertrofia adenoidea, en la cual va a almacenar en su interior una gran cantidad de gérmenes, a la larga lleva también a otitis media aguda porque estos gérmenes se disparan desde las adenoides a través de la trompa hacia el oído medio. Las guarderías tienen un mayor riesgo en los niños menores de 3 años y grupos grandes de niños tienen mayor riesgo. Usualmente en las guarderías suelen poner en ambientes pequeños 10, 20 niños, entonces todos están mezclados y las posibilidades de contagio son pues muy altas. La lactancia, como ya les mencioné, disminuye pues la incidencia de infecciones respiratorias altas. ¿Y por qué? Porque la leche materna le confiere un papel protector a las otitis medias. La exposición al tabaco pues altera la funcionalidad de la mucosa del tracto respiratorio. Entonces aquel mecanismo de defensa ciliar que permite llevar y expulsar las partículas extrañas, los virus, las bacterias hacia el exterior, se pierde. Entonces se pierde ese mecanismo y con mucha facilidad se presentan pues infecciones en el oído medio. Entonces la exposición al tabaco pues aumenta la incidencia de otitis media en niños expuestos a familiares que son fumadores. Ahora, hay condiciones médicas que están asociadas también a esto, fundamentalmente asociadas a la disfunción de trompa. Les hablé inicialmente de paladar hendido y anomalías craneofaciales. ¿Por qué? Porque el músculo del peristafilino, que debe de unirse con el peristafilino del lado opuesto en la línea media, no lo hace por este paladar hendido. Entonces ese músculo no funciona adecuadamente y al no funcionar adecuadamente la trompa no se abre y cierra de manera correcta, y al perderse ese mecanismo de apertura y de cierre que permite que haya ventilación en el oído medio, que la mucosidad o el moco, que es la secreción serosa que se produce en la caja timpánica puede eliminarse a través de la trompa hacia la rinofaringe, no se produce. Entonces finalmente lleva a otitis media serosa y a otitis media crónica con una perforación timpánica importante. Las disfunciones inmunes congénitas y adquiridas también, porque forman parte de todo un mecanismo de defensa, se ve alterado. Las intubaciones nasotraqueales o nasogástricas de largo tiempo, sí. ¿Por qué? Porque estas estructuras que están ubicadas en la nariz y en la nasofaringe siempre se ven colonizadas por bacterias, colonizadas por virus, incluso por hongos. Entonces esto, como cuerpo extraño metido dentro de la nariz, va a facilitar las infecciones en el oído medio. Y las obstrucciones nasales, pero no cualquier obstrucción nasal. Obstrucción nasal significativa que genere edema en la mucosa rinofaringea, en la mucosa del rodete tubario que se encuentra en la rinofaringe, de tal forma que se cierra la trompa, no abre y cierra de manera correcta, y eso lleva a mal funcionamiento tubario y otitis medias serosas. Ahora, vamos a ver algunas terminologías y definiciones importantes. Cuando hablamos de otitis media, estamos hablando simplemente de una inflamación en la cavidad del oído medio. Pero cuando hablamos de otitis media, no solamente nos referimos a caja timpánica, nos referimos a las estructuras que se encuentran alrededor de la caja timpánica. Estamos hablando fundamentalmente de las celdas mastoideas, las celdas peritubarias y las celdas incluso que se van hacia la punta del peñasco. Entonces, inflamación de la mucosa de la cavidad de oído medio es una otitis media. Y decimos que la otitis media es aguda cuando el inicio de los síntomas y de los signos es muy rápido. Y estos síntomas son fiebre, dolor de oído, que constituyen una manifestación de una infección aguda en el oído medio. Acá en estas fotos pueden ver ustedes dos membranas timpánicas de un oído izquierdo. Acá verán una membrana timpánica de características normales. Cuando uno aprende a ver
membranas timpánicas cuando uno hace otoscopía frecuentemente en sujetos sanos, entonces uno llega a ver las características normales de una membrana timpánica. Por ejemplo, acá vemos el rodete fibroso, el anillo fibroso de la membrana timpánica. Vemos la pars tensa de la membrana timpánica, la pars flácida, acá hasta arriba, es pars tensa porque tiene 3 capas, epitelial, fibrosa y mucosa. En cambio, la pars flácida solamente tiene epitelial y mucosa, no tiene la capa fibrosa. La característica, ustedes pueden ver, esta membrana timpánica normal parecería un vidrio esmerilado, donde, si bien es cierto, no se ve nítidamente las estructuras de la caja timpánica, pero sí se permite dibujar qué estructuras hay en el oído medio. Podemos ver, por ejemplo, acá esta sombra es el ostium de la trompa. Acá vemos el mango del martillo, acá tenemos la apófisis corta del martillo. Acá esto es la rama larga del yunque, acá tenemos el estribo, acá tenemos la ventana redonda y en esta región, debajo de la platina del estribo está el nicho de la ventana oval. Esto es hipotímpano, aquí están celdas hipotimpánicas, por acá pasa el golfo de la yugular un poco más hacia abajo, y acá tenemos la pars flácida, y esto es epitímpano, donde se encuentra la cabeza, el martillo, el cuerpo del yunque, y por acá detrás pasa el nervio facial. Entonces, ver una membrana timpánica así, decimos, esta membrana timpánica es normal. Pero miren esta membrana timpánica que está al lado. Es distinta, no vemos adecuadamente las estructuras. ¿Por qué? Por edema, por inflamación de la membrana timpánica. Ustedes pueden ver un mango del martillo enrojecido por aumento de la vascularidad. Incluso, aún siendo una fotografía pues, que es 2D, no nos da sentido de profundidad, pero podemos ver que esta membrana timpánica está abombada. Y el hecho de que esté abombada con un color tenuemente amarillento nos indica que hay pus. Si nosotros vemos esta membrana timpánica en un paciente, en un niño, es muy probable que nuestro paciente tenga un gran dolor de oído, otalgia muy intensa, porque este abombamiento, esta acumulación de pus en la caja timpánica es la que genera estos síntomas muy agudos. Y en este momento el paciente está muy tóxico, está con fiebre, con malestar, si es un niño muy pequeño, muy irritable, con gran dolor. Y durante la evolución de la otitis media aguda, pues esta membrana timpánica puede romperse, hacer un huequito y evacúa el contenido purulento y el paciente tiene otorrea. Y una vez que empieza la otorrea, la severidad de los síntomas disminuye dramáticamente el dolor, disminuye también la fiebre y disminuye lógicamente la sensación de oído tapado. Ahora, hay otra otitis media, la que nosotros llamamos otitis media con efusión. Aquí llamamos una otitis media con efusión a la inflamación del oído medio, pero en la cual la característica fundamental es la presencia de líquido. Este líquido es seroso, este líquido no está contaminado, no tiene gérmenes, no tiene bacterias, no se debe a una infección viral o bacteriana aguda. Entonces, el único síntoma que tiene el paciente suele ser, en una otitis media efusiva, sensación de oído tapado. Y es importante observar las membranas timpánicas de los niños muy pequeños que tienen retraso importante del lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos suelen tener efusión en el oído medio, no tienen síntomas como dolor o como fiebre, porque no es una infección viral ni bacteriana, pero hay líquido que les da oído tapado y que no les permite escuchar adecuadamente. Ahora, en muchas ocasiones, o casi siempre, la otitis media efusiva suele ser una consecuencia de una otitis media aguda. Viene la otitis media aguda, se resuelve el proceso infeccioso agudo, pero después queda un poco de líquido. Queda un poco de líquido en el oído medio y da la sensación de oído tapado que va mejorando paulatinamente. Y hablamos luego de otitis media aguda recurrente cuando el paciente tiene 3 o más episodios de otitis media en los últimos 6 meses, en los 6 meses anteriores a la visita, o 4 o más episodios de otitis media aguda en los últimos 12 meses, con un episodio reciente de otitis media aguda. Es importante identificar esto porque estos pacientes deben ser tratados adecuadamente en los casos de recurrencia. Ahora, la otitis media recurrente pues, es altamente prevalente en las poblaciones pediátricas y
generan pues un impacto importante pues en la salud del niño, porque siempre están con infección, siempre están acudiendo al médico, siempre están recibiendo tratamiento con antibióticos, y ahí pues se hace necesario una intervención, ver qué está sucediendo, por qué este niño está haciendo muchas otitis medias. ¿Hay alguna condición anatómica funcional que así lo permite? ¿O son condiciones ambientales? De repente está viviendo en un ambiente contaminado, de repente los padres fuman, de repente sufre de una rinitis alérgica importante que se hace necesario tratar. Ahora, es importante identificarlo porque estas otitis medias recurrentes pueden finalmente llevar a un cuadro de otitis media crónica. Entonces, una otitis media crónica sí tiene un gran compromiso, no solamente en la caja timpánica, sino un gran compromiso en la funcionabilidad. Estos pacientes suelen tener hipoacusia que les va a ser un obstáculo en su aprendizaje escolar. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico de una otitis media aguda, otitis media recurrente, otitis media serosa? El cuadro clínico es fundamental. Y en los cuadros agudos infecciosos, pues el inicio rápido, repentino de los síntomas, dolor de oído acompañado de fiebre, malestar, usualmente siguiendo a un proceso respiratorio viral anterior, entonces nos hace sospechar pues de una otitis media aguda. Cuando se trata de un niño muy pequeño que no da información adecuada, estos niños suelen estar irritables y se jalan el oído y se tocan el oído, entonces algo está pasando en este oído. Y si tiene fiebre, pues entonces hay que descartar una otitis media aguda. Luego viene la otoscopía. La otoscopía es el examen más importante, pues. Nosotros tenemos que ver la inflamación de la membrana timpánica, ver si es que esta inflamación se traduce solamente en la presencia de líquido o hay una inflamación importante como la foto que les mostré anteriormente. Se pueden hacer otros exámenes más, pero estos exámenes son un poquito más sofisticados y lo suele hacer el otorrinolaringólogo. Entonces, si sospechamos que hay un compromiso auditivo importante, hacer una audiometría y una timpanometría. No le voy a hacer una audiometría, una timpanometría a un niño con otitis media aguda porque no tendría absolutamente sentido. En la audiometría me va a salir definitivamente una hipoacusia conductiva y en la timpanometría, pues, además del dolor que le puedo generar al niño por meterle presión de aire, va a salir pues una curva plana. Entonces, en las otitis medias agudas no tiene sentido hacer audiometría ni timpanometría. Estos exámenes se hacen cuando sospechamos de cuadros recurrentes o cuando sospechamos de que hay otitis media serosa y necesitamos saber qué tal está el funcionamiento del oído medio y qué tal está el nivel auditivo, que nos daría una idea bastante clara de su compromiso, en un compromiso funcional importante que nos llevaría pues a retraso, deterioro en el aprendizaje, incluso en retraso en el lenguaje de los niños. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver una otoscopía, un otoscopio, pero tienen este otro aparato que se llama este es un neumatoscopio. Lo que se le hace es colocar el otoscopio con el espéculo de oído, se sella bien el conducto y con esta perilla se insufla aire y nosotros vemos si es que la membrana timpánica se mueve. Si la membrana timpánica se mueve en un conducto auditivo externo bien sellado con el otoscopio, entonces decimos que está normal ese oído medio. Pero si empujamos aire y no se mueve, significa que el sistema tímpano-auricular está un poco rígido y esto puede deberse pues a la presencia de líquido. Es una forma bastante fidedigna de poder diagnosticar una otitis media aguda con efusión. Podemos hacer timpanometrías, pero la timpanometría, como les vuelvo a repetir, es un examen un poco más sofisticado. De lo que se trata en la timpanometría es de meter presión de aire en el conducto auditivo externo. Como el oído medio es un sistema elástico formado por membrana timpánica, pues cadena auricular, ligamentos, entonces al empujar aire obtenemos una respuesta. Entonces, cuando hay esta respuesta se forma una gráfica de estas características. Una gráfica como esta es una gráfica normal, que indica que la presión de aire está bien y este desplazamiento nos representa cómo se mueve todo el sistema. Ahora, si la presión de aire está normal, pero el desplazamiento es pequeño, quiere decir que este sistema está un poco rígido. Puede tratarse de que pues, una timpanesclerosis, puede haber un poco de líquido tal vez en el oído medio y puede haber una fijación de la cadena auricular. Si esta curva
está siempre en la presión cero, quiere decir que hay buena presión de aire, pero que es muy amplia, quiere decir que el sistema se mueve mucho. Puede ser una membrana timpánica que tenga pérdidas importantes en su estructura, por ejemplo, capas fibrosas que hacen que se mueva mucho, o puede haber una disrupción en la cadena muscular y que lleva a esto. Acá entonces hablamos de una curva C, cuando el pico de máxima compliancia se encuentra tirado para las presiones negativas, aquí hay disfunción, y cuando la curva es un poco plana, una curva B, significa pues que hay líquido en el oído medio. Este líquido en el oído medio, que lo vemos acá en una curva plana, lo podemos encontrar acá en una otoscopia neumática, al cual al aplicar aire a presión, no vemos que la membrana timpánica se mueva. Ahora bien, el diagnóstico de una otitis media requiere 3 criterios fundamentalmente. Es una historia de aparición aguda y abrupta de signos y síntomas, esto es, de dolor de oído, fiebre, presencia de líquido en oído medio y signos y síntomas de inflamación de oído medio. Entonces, ¿qué síntomas tienen estos niños? Pues es dolor de oído, irritabilidad en los lactantes, en los niños muy pequeños, que no suelen manifestar dolor, pero sí están irritables, otorrea en el momento en que la membrana timpánica se rompió, hizo un puntito, un hueco y por ahí evacuó el contenido purulento. En este momento, pues, el dolor de oído, la fiebre disminuyen y la fiebre, pues, como síntoma cardinal de una infección aguda en oído medio. Ahora bien, en los recién nacidos o lactantes, pues tenemos otros síntomas que pueden ser no muy claros, pero que nos indican que hay un compromiso infeccioso. Por ejemplo, la irritabilidad ya mencionada, la letargia, fiebre, tos, puede haber diarrea, vómitos, taquimnias, anorexia. Estos son manifestaciones de un compromiso infeccioso importante en la vía respiratoria superior, fundamentalmente a nivel de caja timpánica. En la otoscopía, ¿qué es lo que observamos? Por ejemplo, vimos inicialmente en una diapositiva un oído normal y un oído con una otitis media aguda. ¿Cómo vemos en la otitis media efusiva? No vemos nosotros esta inflamación que vemos aquí, pero sí vemos que una membrana timpánica que se ve bastante aceptable, pero fíjense, este es el espacio que corresponde al epitímpano. Aquí tenemos la pars flácida. Vemos par flácida acá, pero la par flácida se encuentra metida. ¿Por qué? Porque hay presión negativa en el oído medio. La trompa no está funcionando bien, no se equilibra bien las presiones de aire en la caja timpánica. Entonces, acá se mete la pars flácida y es un indicio de disfunción tubaria, baja presión. Esta apófisis corta acá se ve muy prominente, como en la carpa de un circo donde el mástil cae la carpa y el mástil se nota muy prominente. Y aquí ustedes pueden ver unas burbujas. Si nosotros sabemos que en el espacio del oído medio hay aire, entonces la burbuja nos indicará pues, que además hay líquido. Esta es una otitis media efusiva. El paciente con esto no siente dolor, no se ve signos de inflamación, pero sí hay líquido. Entonces, el síntoma, la manifestación más importante acá es oído tapado y no escuchar adecuadamente. Ahora, todo estos cuadros que van avanzando pueden llevar finalmente a una otitis media crónica supurativa. Ya vemos acá una perforación timpánica grande, la membrana timpánica normal, pero aquí vemos un hueco enorme. Es una perforación ovalada con un rodete fibroso importante y con secreción purulenta. Ven, además de esta secreción purulenta, la mucosa de la caja timpánica se ve enrojecida, se ve edematosa, está inflamada. La timpanometría, pues lo que les mencioné, ese es un aparato que utilizamos los otorrinolaringólogos, colocamos en el conducto, sellamos el conducto, da una presión, entonces evaluamos, vemos gráficas como la que ven acá, ¿ya? Entonces este es el pico de máxima compliance, vemos si esto está en cero. Si está en cero o cercano a cero indica que la presión de aire en el oído medio está bien, pero si está muy tirada hacia la izquierda, hacia las presiones negativas, diremos pues que hay una disfunción tubaria. Acá van a ver una serie de gráficas. Yo no creo que sea muy importante aprender esto para ustedes, simplemente saber que la timpanometría nos ayuda para hacer diagnóstico funcional de caja timpánica. Sabemos cómo está la presión de aire en el oído medio, sabemos cómo está el sistema tímpano-auricular, sabremos si es que
la cadena circular está fija, si está disrupcionado, etc. Y si es que hay presencia de líquido, como podemos ver en estas gráficas de acá abajo. Ahora, en la otitis media aguda, pues tenemos fundamentalmente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Estas son las bacterias que suelen encontrarse en una otitis media aguda. En los niños suelen ser un poco más el Haemophilus influenzae, en los adultos suele ser un poco más frecuente la presencia de Streptococcus pneumoniae. Ahora, el objetivo del tratamiento pues es fundamentalmente primero aliviar el dolor. Hay que aliviar el dolor, sobre todo de un niño, y luego, viendo la edad y viendo la severidad del cuadro, podemos decidir si damos o no antibióticos. No necesariamente una membrana enrojecida o un poco hipervascularizada llevaría al uso de antibióticos. Ya eso vamos a ver luego. Entonces vamos a agrupar, a clasificar la enfermedad, la otitis media, en enfermedad no severa y enfermedad severa. Esto es importante porque esto nos va a llevar a la decisión del uso o no de antibióticos. Llamaremos enfermedad no severa cuando la otalgia, cuando el dolor de oído es de leve intensidad. El paciente tiene fiebre, pero esta fiebre es menor de 39 grados centígrados en las últimas 24 horas. Y hablaremos de enfermedad severa cuando el dolor es moderado e intenso y con fiebre mayor o igual a 39 grados. Es difícil decir dolor leve o dolor intenso porque va a depender mucho de la percepción de cada persona. Para una persona puede ser leve, pero para otra persona puede ser severo, pero el acompañamiento de la temperatura nos va a ayudar a definir si la enfermedad es no severa y si la enfermedad es severa. Ahora, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Primero, tratar el dolor. Y tratar el dolor fundamentalmente durante las primeras 24 horas, ver si podemos controlar bien el dolor, usar o no después antibióticos. Entonces, para usar el antibiótico decidimos en función mucho de la edad del paciente. Se pueden realizar varias cosas. Uno, se puede observar de cerca, quiere decir, bueno, veo a un niño que me llega a la consulta, que tiene un poco de dolor de oído, tiene una fiebre que es en 38.5, que no está severamente comprometido, es un niño de 8 o 10 años, pues podría darle analgésicos y simplemente observar. Si pasan 48 o 72 horas, si no mejoran los síntomas, empezar antibióticos. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado con los niños menores de 6 meses. En los menores de 6 meses no se recomienda la observación, o sea, no se recomienda observar y ver qué es lo que pasa y después dar antibióticos. En ellos sí, menores de 6 meses, empezar con antibióticos. Ahora, de 6 meses a 2 años hay que tratarlos con el diagnóstico, lo tenemos bastante seguro. Y observar, decidimos observación si es que la enfermedad es no severa y si tenemos la certeza de que los padres realmente han entendido la situación y van a cumplir con observar adecuadamente el niño y ponerse en contacto con su médico inmediatamente apenas los síntomas no mejoren o empeoren. Por eso es que muchos prefieren dar antibióticos de inicio para evitarse compromisos posteriores. Pero lo ideal es observar y esperar siempre y cuando la enfermedad es no severa. Ahora, en aquellos niños que son mayores de 2 años de edad, la otitis media aguda severa debe tratarse siempre con antibióticos. El diagnóstico es fundamentalmente característica del cuadro clínico y la otoscopía. Y si la enfermedad es no severa, entonces la observación puede ser una opción importante al inicio. Ahora, algunos recomiendan que darle a los padres la receta con el antibiótico para que ellos puedan iniciar el uso del medicamento si es que los síntomas de este niño empeoran conforme pasan las horas o los días. Se puede contar con, poner en contacto con su médico, avisarle que no ha mejorado, que la fiebre persiste, que el dolor ha incrementado, entonces ya tiene la autorización de usar el antibiótico. Antes no. Ahora bien, ¿qué es lo que se recomienda para un tratamiento inicial? Por ejemplo, a los niños que tienen menos de 2 meses y que tienen otitis media aguda, recomiendan hospitalización, un manejo de dolor. Si el niño tiene un compromiso importante, se encuentra irritable, se encuentra bastante tóxico, entonces hacer una timpanocentesis
porque las timpanocentesis suelen aliviar la severidad del cuadro y dar antibiótico con amoxicilina más ácido clavulánico en la dosis estándar o cefotaxina. En un niño que tenga de 2 a 6 meses, se puede dar amoxicilina más ácido clavulánico en dosis altas por unos 10 días y manejo del dolor, no necesariamente hay que hospitalizarlos. Y los mayores de 6 meses, dependiendo, las primeras 48 a 72 horas se puede tomar una actitud expectante en caso de que el paciente tenga una enfermedad no severa. Pero si esta enfermedad es severa, podríamos empezar con amoxicilina en dosis altas por 7 a 10 días, un manejo del dolor. Y si es que este paciente ya ha sido anteriormente manejado y ya ha estado tomando antibióticos y no ha respondido adecuadamente, entonces se podría empezar con amoxicilina más ácido clavulánico. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda después de que el tratamiento inicial ha fallado? Ahora, si lo inicial fue una actitud expectante, quiere decir, le digamos al padre, bueno, pues mire, observe, si en las primeras 48 o 72 horas la fiebre no baja y el dolor incrementa o persiste, entonces vamos a empezar luego con amoxicilina 80 a 90 miligramos por kilogramo por día y siempre dar los analgésicos para el oído. Si usaron previamente antibióticos, si el paciente ya vino manejado o ya, lo que suele suceder acá, pues que los padres van, o el paciente va a la farmacia y pide un antibiótico indicado por el vendedor de farmacia, entonces ya viene usando antibióticos. Ahí podríamos empezar con amoxicilina más ácido clavulánico 90 miligramos por kilo por día, de amoxicilina con 6.4 miligramos por kilo de clavulanato. 2 veces al día por unos 10 días aproximadamente, más manejo de dolor. Y si es que este niño ya o este paciente lo hemos manejado nosotros y han pasado 3 días y el cuadro no ha mejorado, entonces cambiamos, pasamos a cefalosporina, procederemos pues a hacer una timpanocentesis viendo la severidad del cuadro y siempre el manejo del dolor con analgésicos. Ahora, ¿cuáles son los criterios nuevamente para iniciar el uso de antibióticos u observar a los niños? A ver, si tenemos a un niño menor de 6 meses, aún siendo certero o incierto el diagnóstico, siempre hay que empezar con antibióticos. Basta con tener la sospecha de una otitis media aguda en los menores de 6 meses, antibióticos, amoxicilina 80-90 miligramos por kilo de peso. Si tiene de 6 meses a 2 años, entonces en el diagnóstico certero siempre antibiótico terapia. Cuando el diagnóstico es incierto, daremos antibiótico terapia en caso de enfermedad severa, quiero decir, en dolor intenso y con fiebre mayor de 39 grados centígrados. O si la enfermedad no es severa, en los niños de 6 meses a 2 años de edad, en los cuales aún tenemos cierta duda de que se trate de una otitis media aguda, entonces podemos observar y esperar. En los mayores de 2 años, daremos terapia, daremos antibióticos si es que la enfermedad es severa. Y hablamos de enfermedad severa nuevamente, recordamos aquellos pacientes que tienen dolor moderado e intenso y que tienen más de 39 grados de temperatura. Y si es que no es enfermedad severa, entonces dejamos la opción de observar, aun cuando tengamos la certeza de que se trata de una otitis media. ¿Por qué observar? Vamos a ver. Si yo veo una membrana timpánica inflamada, un poco de dolor, un poco de fiebre, podría tratarse de una otitis media aguda de origen viral. Entonces el antibiótico no va a servir absolutamente de nada. Entonces no tendría sentido dar un antibiótico si es una infección de origen viral. Pero si tenemos nosotros que no ha mejorado y que es un cuadro severo o aún habiendo esperado unos 3 días, 2-3 días y no ha mejorado, entonces sí empezamos con antibióticos. Ahora, si el diagnóstico es incierto, si no estamos totalmente seguros de que este niño que tiene más de 2 años tenga una otitis media aguda, entonces observamos y manejamos lógicamente el dolor. Estoy hablando de el uso o no de antibióticos. Manejamos el dolor y observamos en cuanto al uso de antibióticos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la observación. El tema de la observación suele ser un poco delicado, porque si el padre de un niño lleva a su hijo al médico, el médico le dice, solamente va a tomar un paracetamol, entonces los padres entran en duda sobre si el diagnóstico fue correcto o si el médico está dando el mejor tratamiento a su hijo.
Entonces hay que asegurarse que la observación va a ser bien llevada, que los padres han entendido bien de qué se trata, explicarles adecuadamente la importancia de usar antibióticos de manera correcta, de usar el antibiótico cuando la infección es bacteriana. Entonces, y cuando estamos seguros de que los padres van a seguir adecuadamente al niño y que se comunicarán inmediatamente con el médico y con el consentimiento o la autorización de este podrán iniciar los antibióticos siempre y cuando los síntomas vayan más allá de 48 a 72 horas de observación. Entonces, nuevamente, importante orientar a la familia. La familia tienen que entender por qué observar, por qué no observar, cuándo comunicarse con su médico y tener listo, darle la receta y tener listo el antibiótico y usarlo cuando sea estrictamente necesario. Ahora, si se ha decidido por tratar con antibióticos, usualmente hay que empezar con amoxicilina. Amoxicilina suele ser el antibiótico de primera línea, de 80 a 90 miligramos por kilo de peso. Entonces, utilizar dosis altas de amoxicilina. Podemos utilizar 90 miligramos por kilogramo por día. Y si es severa, entonces podemos añadir, sospechamos pues que hay un hemófilos influenza en el cual es positivo a la beta-lactamasa, utilizar pues amoxicilina más ácido clavulánico en dosis altas, 90 miligramos por día, el equivalente de amoxicilina y 6.4 miligramos por kilogramo por día de ácido clavulánico. Se puede usar pues amoxicilina con sulbactam o ampicilina sulbactam, 40 a 100 miligramos por kilogramo por día, 10 a 25. Ahora, si el paciente es alérgico a las penicilinas, o amoxicilina específicamente, podría utilizarse algunas cefalosporinas. Muchos pacientes que son alérgicos a las penicilinas también suelen ser alérgicos a las cefalosporinas. Si este no es el caso, entonces una cefalosporina. Pero si hubiera alergia también a la cefalosporina, pues utilizar macrólidos. Se puede utilizar acitromicina, 10 miligramos por kilogramo por día, o claritromicina, 15 miligramos por kilogramo por día. Esto en el caso de que el paciente, además de tener alergia a la penicilina, tuviera también alergia a las cefalosporinas. El paso siguiente será pues los macrólidos. Ahora, en pacientes que tienen alergia a la penicilina, y que se presume que tienen infección causada por Streptococcus pneumoniae, que es resistente a la penicilina, podemos utilizar clindamicina 30 a 40 miligramos por kilo por día. Y si no toleran adecuadamente la vía oral, porque muchos de los niños, además de tener este cuadro infeccioso en el oído, pueden tener náuseas, vómitos, y lo que reciban vía oral lo van a botar, entonces podríamos utilizar ceftriaxona 50 miligramos por kilo por día por 3 días consecutivos en forma endovenosa. Ahora, ¿cuánto tiempo de tratamiento? En los niños pequeños, en casos de que tengan otitis media aguda severa, un curso de 10 días es recomendado, 7 a 10 días. Menos de 7 días, no. Para niños de 6 años de edad o mayores con leve a moderada enfermedad, un curso de 5 a 7 días apropiado. Usualmente 7 días. Menos de 7 días es mejor tener mucho cuidado por la posibilidad de que apareciera resistencia a los antibióticos. Ahora, si lo que se mencionó anteriormente, si habiendo iniciado un tratamiento con antibióticos y pasan 48 a 72 horas y no hay respuesta clínica adecuada, entonces hay que cambiar de antibiótico de todas maneras. Ahora, en aquellos pacientes que no responden a amoxicilina más ácido clavulánico, la ceftriaxona es el antibiótico de elección endovenoso. Y si persiste la sintomatología a pesar de esto, entonces podría hacerse una timpanocentesis. ¿Para qué? Para ayudar a evacuar este contenido purulento que se encuentra en caja timpánica. También ayudará pues a un diagnóstico bacteriológico, pero en muchos casos es difícil encontrar bacterias cuando el paciente ya ha recibido antibióticos por una gran cantidad de días y sobre todo si estos antibióticos han sido de amplio espectro. Y bueno, pues entonces el diagnóstico posiblemente bacteriológico no sea el adecuado.
Timpanocentesis es un procedimiento que lo realiza el otorrinolaringólogo y debe hacerse en aquellos pacientes que tienen otitis media aguda, que tienen otalgia grave o que se encuentran muy tóxicos o que se encuentran seriamente enfermos. Si es que no ha habido respuesta también al uso de los antibióticos, pues hay que hacer timpanocentesis. Y si es que no está esta otitis, digamos, el paciente está recibiendo antibióticos por otra infección, digamos, por una sinusitis, de repente aparece una otitis media aguda, podríamos también hacer una timpanocentesis. Cuando sospechamos que hay supuración y que está generando severo dolor y gran compromiso del desempeño diario del paciente, podríamos hacer también una timpanocentesis. Y se recomienda también timpanocentesis en los niños muy pequeños, en los recién nacidos, o aquellos pacientes que se encuentran comprometidos inmunológicamente. Habría que hacer una timpanocentesis. Parece medio cruel colocar anestesia tópica con lidocaína en spray, y luego hacer una pequeña hincada con estilete y se evacúa el contenido del oído medio. Ahora, se puede prevenir, se puede haber tratamiento preventivo. Hay que identificar aquellos factores que se encuentran asociados o son factores de riesgo para otitis media aguda, ver qué está causando esta otitis media, tratar esa causa de la otitis media. Si yo tengo un paciente que tiene una adenoiditis crónica, retirar las adenoides. Si tiene rinosinusitis severa persistente, tratar la rinosinusitis. Hay que tratar el cuadro de fondo. Y de esa manera vamos a disminuir de forma significativa, de forma dramática, la incidencia de estos cuadros de recurrencia. Ahora, se puede dar vacunas. Las vacunas han mostrado que disminuyen de manera importante pues, la recurrencia de estos cuadros de otitis media aguda. Hay las vacunas para Streptococcus pneumoniae que van a ser muy útiles para disminuir la recurrencia de estos cuadros. Ahora, el uso de un tubo de ventilación hay que sopesarlo, porque el tubo de ventilación va a estar varios meses ahí puesto, aun cuando se haya retirado el cuadro clínico. Una timpanocentesis podría ser bastante bien para manejar una recurrencia. Ahora, si a pesar de una timpanocentesis previa persisten los cuadros, bueno, habría que colocar un tubo de ventilación. Las vacunas, pues como ya se mencionó, aplicado en lactantes, pues disminuye a corto plazo la colonización faríngea por neumococo y disminuye también la resistencia que tenga estos a la penicilina. Bueno, ya vamos viendo las últimas diapositivas, vamos a ver entonces un poco el repaso. Ahora, cuadro severo o no severo. Y acá tenemos pacientes que inician el tratamiento con agentes antibacterianos. Entonces, cuadro no severo, se recomienda amoxicilina 80 miligramos por kilo por día. Alternativas, cefalosporinas, macrólidos. Si es que el cuadro es severo, entonces iniciar con amoxicilina más ácido clavulánico, 90 miligramos por kilogramo por día de amoxicilina. Y si hubiera resistencia, o si hubiera, alergia a las penicilinas, se puede utilizar ceftriaxona. Ahora, lo mismo, para aquellos casos en los que ha habido un fracaso en el tratamiento después de 48 a 72 horas de uso de medicación o después de haber sido observado, en los cuadros no severos empezamos siempre con amoxicilina 80-90 miligramos por kilo de peso, alternativas en caso de alergia, cefalosporinas, macrólidos. Y si nos encontramos ante un cuadro severo, esto es, dolor severo, intenso, fiebre mayor a 39 grados centígrados, entonces se recomienda amoxicilina más ácido clavulánico a la dosis ya mencionada anteriormente. Y en el caso de que tengamos resistencia o alergia a las penicilinas, pues utilizaremos macrólidos como ceftriaxona, por ejemplo.
En caso de que hay fracaso con el uso previo de antibióticos, la diapositiva anterior en el caso de una observación de 48 a 72 horas, en el caso de un fracaso con el uso previo de antibióticos, entonces en los cuadros que no son severos, empezamos con amoxicilina más ácido clavulánico, y si hubiera alergia a penicilinas, con macrólidos, y puede ser clindamicina en los casos no severos, pero que ya fueron manejados previamente con antibióticos. Puede ser una amoxicilina previamente usada a 90 miligramos por kilo de peso por 10 días, pero a los 3 días no mejora, entonces cambiamos de antibiótico. Amoxicilina más ácido clavulánico, y en caso de alergia, cefalosporina, ceftriaxona o clindamicina. Y si tenemos enfermedad severa, empezamos de frente con ceftriaxona por 3 días. Y en caso de que hubiera alergia a la ceftriaxona, pues hacer una timpanocentesis y o usar clindamicina. Entonces, y esta es la última diapositiva para repasar todo. En caso de que tengamos otitis media aguda con otorrea, otitis media aguda bilateral sin otorrea, otitis media aguda unilateral sin otorrea, menos de 6 meses empezamos con antibióticos en las 3 condiciones. Siempre niños menores de 6 meses de edad, antibiótico terapia. Si tiene de 6 meses a 23 meses, o sea, menos de 2 años, en caso de otitis media aguda con otorrea, siempre se recomienda antibióticos. En caso de otitis media aguda bilateral sin otorrea, siempre antibióticos. Y si es una otitis media aguda unilateral sin otorrea, puede haber observación, siempre y cuando el cuadro sea no severo, observamos, pero si el cuadro es severo, empezamos con antibióticos. Si el niño tiene más de 2 años, en los cuadros de otitis media aguda con otorrea, siempre es recomendado usar antibióticos. Si es una otitis media aguda bilateral que no tenga otorrea, entonces podemos encontrarnos con un cuadro de una otitis media aguda viral, entonces observamos. Si no, empezamos con antibiótico terapia en el caso de ser una forma severa. Y si es una otitis media aguda de un solo oído que no tenga otorrea, también podemos empezar, ya sea con observación o con terapia con antibióticos. Como ustedes pueden ver de esta presentación, el diagnóstico es fundamental, conocer bien el cuadro clínico, recordar la otalgia, la fiebre, las manifestaciones sistémicas de infección aguda. La otoscopía es importante porque tenemos nosotros que saber ver bien una membrana timpánica, hacer un diagnóstico adecuado de una otitis media aguda, sobre todo en los casos de otitis medias serosas o por efusión en los cuales no hay manifestaciones de dolor o de infección aguda, y tener bastante bien en cuenta las recomendaciones en cuanto a la edad y el inicio de los antibióticos, con qué antibióticos empezar, cuánto tiempo esperar antes de cambiar un antibiótico, y tener en cuenta esta clasificación de enfermedad leve, enfermedad severa. Enfermedad leve, cuando el paciente tiene poco dolor y tiene fiebre menor de 39 grados, enfermedad severa con gran dolor y con una temperatura mayor de 39 grados. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido y que les sirva pues para un futuro, para poder hacer un diagnóstico y tratamiento correcto con sus pacientes. Muchas gracias.